este punto que mencionas, el del verdadero poder político, históricamente Francia en Europa era el que se ponía, el que resistía los embates de Estados Unidos. Te quiero preguntar, desde tu percepción, porque también sé que estás muy familiarizado con la vida en Europa, ¿crees que el proceso de culturización política ha venido desarmando a Francia desde adentro y que por esta razón ya no hay resistencia, no hay la resistencia que históricamente Francia oponía a Estados Unidos en Europa? Definitivamente, o sea, no han existido gobiernos de nacionalistas, patrióticos dentro de Francia. El engaño yo creo que fue muy bien planteado desde Washington con respecto a que lo que convenía a todos los países de la Unión Europea era no ser nacionalistas españoles, franceses, italianos, alemanes, sino que ser una homogeneidad, pero esa homogeneidad fue planteada desde Europa con Netflix, con YouTube, no sé, con conceptos desde California que hicieron que se perdiera en estas generaciones, sobre todo más jóvenes, un nacionalismo propio de ellos, ¿no? Que existía antes, que es de la generación de nuestros padres, en donde incluso también en España había un nacionalismo, aunque creo que yo muy franquista, muy derechoso, pero pese a eso creo que existía un nacionalismo en cada una de estas naciones, de estos países. Se llegó a un consenso de decir, no nos conviene el patriotismo, sino un nacionalismo europeo para evitar la guerra entre nosotros, pero eso conllevó también a que todo sea el patio trasero de Estados Unidos y del Reino Unido, porque los del Reino Unido sí han conservado mucho el concepto de que nosotros tenemos que dominar, nosotros tenemos que seguir mandando y tenemos que tener muy clara la película de que la migración en Reino Unido no se puede dar por X razones. Nosotros tenemos que mantener nuestra historia, nuestra identidad. Pero en el resto de Europa se ha vivido una campaña mediática tremendísima, otanista, totalmente plegada hacia Estados Unidos y eso lo podemos ver en el resultado final, ¿no? Tenemos un Josep Borrell de Relaciones Exteriores de la Unión Europea completamente estadounidense, incluso más chauvinista que los mismos estadounidenses, porque yo creo que ni Blinken comete los errores que cometería. O sea, yo no he visto secretarios de Estado de Estados Unidos que cometan los errores que comete un diplomático de carrera, supuestamente, como este señor de Barcelona. Y qué decir de von der Leyen, ¿no? Y también de muchos tecnócratas de la Unión Europea, de Bruselas, pero que vienen de distintos lados. De Stoltenberg puedo entenderlo, ¿no? Noruego, pero que Noruega tienen allí un poder fuerte, tomando en cuenta que es el gran negocio de ellos, el gas y el petróleo que distribuyen en Europa. Entonces, para los noruegos, una nación de pocos habitantes, dominar de cierta manera militar, con las armas el territorio es sumamente interesante. Rescato algo que he estado investigando en estos últimos días para un diálogo, perdón, que lo mencione con un escritor uruguayo que trabajó en CNN algún tiempo, y él hablaba mucho de esto, ¿no? Del poder de las armas, el poder del dinero y habla mucho, ¿no? Me menciona esto últimamente, de armas, dinero y el discurso, ¿no? De los medios de comunicación. Y creo que para alguien que ha trabajado tantos años en CNN la tiene bien clara. Y para mí en comunicación me llama mucho la atención el poder tomar esos conceptos de alguien de tanta experiencia. Y definitivamente creo que es lo que han hecho en Europa. Están perdiendo completamente la autonomía de la banca, están permitiendo que todo el sistema financiero europeo se vaya al piso. No están permitiendo que se rescaten como si rescatan en cambio a los inversores en Estados Unidos de los bancos que están quebrando. Y yo lo veo como una mexicanización de Europa en el sentido de los 80 del PRI, del PAN, como Europa prácticamente haciendo una comparación, está perdiendo completamente autonomía y claro, tenemos el conflicto del este, mejor dicho, del corazón, del centro de lo que une hacia Europa y en medio el pueblo sufriendo esta crisis de identidad, porque son los sindicatos los que están luchando, los que son mayores, peleando que están perdiendo lo que era europeo, la jubilación, la salud, la educación. Ellos tenían lo mejor de todo en el planeta. Tenían la mejor educación pública, tenían la mejor salud pública. En Alemania
una mujer podía tener el mejor sistema de geriatría para dar a luz, y ni bien tenías ya un hijo o una hija en Alemania, te pagaba el Estado alemán por tener hijos y también te pagaba por estudiar. Entonces, esas cosas prácticamente poco a poco se van a ir perdiendo en un neoliberalismo europeo que nosotros, perdón que lo mencione así, creo que lo sufrimos en los 70s y 80s de una manera terrible, devastadora. Pues se está empezando a sentir allá, y también, obviamente, siempre lo hemos dicho en este espacio, ojalá que no nos pase lo mismo. Bueno, es que finalmente cuando se pierden los contrapesos a los pesos, pues sí termina por predominar un enfoque único. Y Hugo, ¿crees que esta culturización política sea también la responsable de que llámense de izquierda o llámense de derecha, llámense nacionalistas o llámense globalistas? Por ahí dice el clásico que él prefiere esas categorías de análisis y mucha gente se molesta cuando no las toma uno en cuenta. Pero mira, dime tú qué diferencia hay, por ejemplo, entre el gobierno que traía Mario Draghi y el gobierno que está intentando hacer Giorgia Meloni. O dentro del Partido Conservador, dentro de los Tories en el Reino Unido, ¿qué diferencia había entre el patético Boris Johnson y la más patética todavía Liz Truss y el mucho más patético Rishi Sunak? O en el caso, por ejemplo, de Suecia, ¿no? Derrocan a esta mujer, a Teresa, me parece, Anderson, se va y el nuevo primer ministro, al que por cierto está fracasando brutalmente con el tema de la incorporación a la OTAN, porque los suecos ven para abajo a los turcos y a los húngaros, y ahora de Hungría y de Turquía depende su ingreso. Nuevamente te pregunto en ese sentido, ¿cuál crees tú que sea la variable interviniente directamente? ¿La culturización política o también los intereses económicos? Bueno, hablo de un país que me afecta en lo personal por mi madre ser milanesa. Yo veo siempre, y quién maneja y controla los medios de comunicación, Berlusconi en Italia, ¿no? Aquí hay factores sumamente importantes que mencionar. Primero, una izquierda que no fue izquierda, una izquierda que se centrificó, y aquí quiero rescatar el discurso que creo que debería ser para los que trabajamos en política comunicacional, algo que debemos tomarlo como nueva academia, y es el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto a esto de las tibiezas y de que aquí no deben entrar esto de los centrismos. Creo que puso el dedo a la llaga porque se derechizó toda la izquierda desde más o menos los 80s. O sea, se permitió, ya no se perseguía a los rojos, a los de izquierda con armas, con dictaduras, golpes de Estado, plan de Cóndor. Se empezó a dar democracia, a permitir que participen, pero ya en la participación se los torció, se los logró comprar, se los logró, como John Perkins habla en su libro de Sicarios de Financieros, creo que ese se llama el libro, cómo se podía comprar a un político de izquierda nacionalista, populista, o si no, amedrentar para que haga lo que el poder de afuera pide, ¿no? Entonces vemos estos casos en todas las regiones del mundo, pero en específico en Europa, donde después de la posguerra se empieza a vivir una especie de socialismo, se dan estos beneficios públicos, este estado del bienestar, y parecería ser, yo creo que son dos cosas, se ablanda a la izquierda en cierta manera, pero sí había izquierda. Lo que pasa es que también el pueblo empieza a creer que no había beneficios. Ya daban por hecho que era normal tener seguridad social subsidiada por el Estado, ya daban por hecho normal que existiera salud pública de excelente calidad, educación gratuita, ya la daban por hecho. Ahora que ya estamos viviendo aproximadamente un neofascismo en Europa, porque el tema de Meloni en Italia, el tema de Macron en Francia es una tendencia extrema hacia el liberalismo capitalista, se podría decir así, y acentuado por el tema de la crisis financiera, que creo que lo mencionamos aquí hace 15 días más o menos, en que decíamos que, y esta es una teoría que ya venimos hablando acá en este espacio desde hace algún tiempo atrás, anoto otros libros de los tantos que hemos mencionado antes, el ejemplo de Roma cuando cae y por qué cae en la economía del hidrógeno
ay, 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 ya me voy a acordar el nombre, pero que mencionaba que las naciones o las grandes potencias, en esto del caso de Tucídides, ¿no? Si a la interna tú te consumes todos los recursos internos y no puedes, no tienes los suficientes ingresos para mantener ese ejército que mantiene el control, mantiene lo que mencionaba hace un momento, el control, el poder de las armas. Si no tienes el dinero, como ahora, el día de hoy, el presidente Biden puso o ejecuta la ley de guerra, ejecuta la ley de guerra para imponer la manufactura de ciertos compuestos como si fuera en época de guerra, y en específico están haciéndolo con este tema de los microprocesadores, etcétera, etcétera. Creo que estamos en un tiempo muy interesante y muy extraño. Estas grandes potencias se están quedando sin los recursos. Rusia y China asoman como potencias, les están quitando el camino hacia los recursos minerales e hidrocarburíferos. Rusia específicamente, que era la gasolinera, como dijo Borrell, la pinche gasolinera, eso era todo lo que era Rusia, y dejó de lado los tanques, los misiles, los aviones, la historia además de siglos de ejército, y ahora no tienen esa gasolinera. ¿Y qué pasa? Lo dijimos hace un año específicamente en el Club de los Desvelados. El crudo Brent del norte del mar del Norte en Escocia, Reino Unido, ya se está cerrando, creo que los dos últimos, el Alfa y otro pozo más, ya casi no tienen petróleo. Noruega, están dependiendo de Noruega, y Noruega no tiene esa capacidad como para darle energía a todos estos países. Oye, Pensaron que, ni la voluntad de bajarle los precios del gas ni del petróleo menos. o sea, es como decirle a los hijos en la mesa, ¿saben qué? Imaginemos como Peter Pan, imaginemos que tenemos pan, comida y que somos felices. Eh, eh, yo creo que están cayendo hacia una realidad, y esa realidad, y siempre lo hemos dicho como estrategia acá, que nosotros somos países ricos en recursos naturales, desde México hasta la Patagonia, dependiendo, cada región tiene distintos recursos, pero al fin y al cabo son recursos que se requieren para la industrialización en decadencia de Europa y de Estados Unidos, y que ciertamente lo ha manejado de mejor manera China, y ahora Rusia, que está condonando deudas al África y que le está diciendo, ¿quieres protección? Aquí tengo Wagner. ¿Quieres aviones? Aquí tengo cualquier variedad. No te voy a dar los mejores, pero tengo variedades que compiten con cualquier F-15 o lo que tú quieras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ojo, simplemente tienes que ser parte de la OPEP Plus, tenemos que tener políticas en conjunto, no hables con Francia sin antes hablar en conjunto, fortalezcamos la Unión Africana de Naciones, olvidemos los problemas entre Arabia. Entonces, todas estas condiciones, y ojo que también este mapa es maravilloso porque trae a colación un tema sumamente importante, y es que los recursos hidrocarburíferos que se requieren para este siglo que necesitaba Europa se fueron a Asia. Y eso significa que Europa va a pasar un momento muy, muy duro, porque de todas maneras, aunque traten con Total y con Repsol y con todas estas empresas, que por cierto tienen muchos casos de corrupción en América, mandar los buques desde América hacia allá, el costo del flete y los seguros es muy alto. Antes tenían un gas y un petróleo sumamente barato en el mismo territorio continental gracias a Rusia. Y personalmente yo creo que los rusos aprendieron una excelente lección, y es que en definitiva no pueden confiar más en ciertos, como decía el presidente ruso en muchos discursos, socios. Yo ya no escucho en el discurso del gobierno ruso la palabra socios, ni de Cancillería, ni de Presidencia, ni de voceros, portavoces, ya no usan la palabra socios. Directamente dicen los estadounidenses, directamente dicen los europeos, directamente dicen rivales o competencia. Ya cambió, graduaron las relaciones entre estas naciones, y si hablan de sociedades o si hablan de socios, que era la palabra que ellos utilizaban normalmente en las traducciones en castellano y en inglés, se escuchaba así. Yo no hablo ruso, pero eso es lo que se traducía. Y ahora se habla de socios, o de incluso mejores palabras para los chinos, para los indios, y para toda la región. Y ahora con este nuevo paso que nadie pensaba que podía darse
el de otorgar bases nucleares fuera del territorio ruso, eso abre una puerta completamente distinta, muy parecida a la de la OTAN, ¿no? Ahora cualquier país aliado, Siria, por ejemplo, si se ven en necesidad, podrían poner en Tartus misiles nucleares y eso cambiaría completamente la posibilidad, la estrategia dentro de lo que sería África y todos los países árabes, ¿no? Eso está, en esta semana realmente está presionando muchísimo la situación en Europa. Europa, algunos analistas dicen que Alemania acaba de perder por tercera vez otra guerra, ya con el tema de Ucrania. Lo veníamos diciendo también acá, creo que éramos el único espacio en América que abiertamente decíamos que las consecuencias del conflicto de Ucrania, o sea, de la OTAN metido en Ucrania, serían devastadoras para nuestra familia que está en Europa y probablemente, sé que estamos mal, no digo que estemos bien en América, pero probablemente, profe, de aquí a unos 2 o 3 años empezaremos a ver una oleada migratoria de europeos hacia nuestro continente, hacia México. Y como siempre, nuestras naciones de puertas abiertas no le vamos a hacer lo mismo que ellos hicieron cuando necesitábamos de su colaboración con la visa Schengen. Y probablemente daremos visas humanitarias, visas académicas, etcétera, para tener españoles, franceses, italianos, alemanes, Pues para que mira, si vengan. escala más el asunto, yo creo que no está lejana esa posibilidad que tú planteas. Esto yo, la verdad, Hugo, merecería un artículo por escrito de gran calado, de cómo las teorías mismas en la anglósfera que señalaban que la interdependencia compleja era lo que verdaderamente garantizaba la paz y por eso la apertura comercial, la apertura de inversiones, el facilitar las inversiones extranjeras, porque pues cómo le ibas a hacer la guerra a un país en donde tuvieras inversiones, etcétera, etcétera, terminaban con ahuyentando, decían ellos, el fantasma de la guerra. Esto que tú mencionabas hace un rato también lo retomo. Mira cómo se ve la flecha de las exportaciones de Rusia hacia Europa de gas, un bien preciado que los europeos consideraban vital. Y de pronto vimos que la interdependencia compleja no es lo que garantiza la paz. Tan es así que los europeos han preferido brutalmente sacrificar a sus poblaciones y encarrilarlas nuevamente hacia una confrontación con Rusia, a pesar de los números. Mira qué impresionante. O sea, Alemania importaba más gas. Este es del 31 de diciembre del 2021, que Corea, Japón, Taiwán, China, India, Emiratos Árabes Unidos, juntos, solo Alemania. Y también importaba más gas que Italia, Turquía, Países Bajos, Francia y España juntos. Y aún así, ¿cómo vemos a Alemania hoy en día? Totalmente confrontada con Rusia, totalmente escalando el nivel del conflicto, mandando armamentos, porque no se sacan la espinita de la derrota brutal y la humillación de la Segunda Guerra Mundial y después la ocupación soviética de la Guerra Fría.